Buenas, a continuación vamos a presentar ese diagrama de flujo que corresponde a una búsqueda, una heurística de búsqueda local, perdón, de un problema de ruteo generalizado, donde en un comienzo vamos a ingresar una matriz de distancia y una ruta factible que corresponda a esta matriz de distancia. Entonces vamos a recorrer el siguiente nodo de la ruta. ¿Por qué? Bueno, esto es porque nuestro principal objetivo aquí es recorrer toda la ruta, nodo por nodo, de principio a fin. Entonces seguimos en el diagrama de flujo. Recorrer al siguiente nodo y ¿es el nodo parte de un clúster? Bueno, si el nodo que estamos viendo no es parte de un clúster, entonces volvemos a recorrer al siguiente nodo. Pero si lo es, entonces debemos calcular la distancia de todos los nodos del clúster entre el nodo anterior, el nodo del clúster y el nodo siguiente. Y con esto vamos a obtener n distancias que corresponden a una cantidad de n nodos dentro de un grupo. Entonces, el objetivo aquí va a ser tomar cada nodo de un grupo que encontremos en la ruta y reemplazarlo por uno menor. Y se ve de esta manera. Entonces, calculamos la distancia y después procedemos a escoger el nodo con la distancia menor y reemplazar el mismo elemento en la ruta. Entonces, por cada nodo que encontremos en la ruta que sea parte de un grupo, lo vamos a reemplazar por el nodo que ya tiene una menor distancia. Y si ese mismo nodo que vimos ya es el que tiene la distancia menor, entonces queda exactamente igual. Se reemplaza, pero la ruta queda igual. Entonces, ¿quedan más nodos por recorrer? Si la respuesta es sí, entonces volvemos a recorrer el siguiente nodo. Y de esta manera hasta terminar con la ruta. Si ya no quedan nodos por recorrer, entonces procedemos a la siguiente parte del diagrama de flujo, donde ya en esta parte ya vamos a tener una nueva ruta distinta a la inicial. Entonces procedemos a ingresar el número de iteraciones, ya que en esta parte del diagrama debemos iterar más de una vez. Entre más iteremos un valor menor de distancia, que corresponde a la distancia, vamos a obtener. Entonces ya con el número de iteraciones ingresadas, vamos a iterar una vez y vamos a escoger dos arcos de la ruta factible que van a corresponder siempre a 4 nodos y que estos nodos no pueden ser nodos de los extremos. No puede ser la ruta, perdón, la ciudad inicial. Entonces, procedemos a calcular la distancia actual de ambos arcos, de estos 4 nodos. Entonces la distancia actual va a ser igual a la distancia de I a I más 1, más la distancia de J a J más 1. Y guardamos este valor. Y después procedemos a calcular la nueva distancia del cruce diagonal de estos nodos. O sea, los arcos ya van a tener una forma en diagonal. Entonces esta nueva distancia va a ser igual a la distancia entre I y J más la distancia de I más 1 y J más 1. Y guardamos este valor. Y después procedemos a compararlos. Y nos preguntamos, ¿se cumple que la distancia nueva es menor que la distancia actual? Si la respuesta es no, entonces eh, procedemos y nos preguntamos si se cumplió el número de iteraciones. Si la respuesta es no, volvemos a iterar. Pero ¿qué ocurre si se cumple que la distancia nueva es menor que la distancia actual? Entonces, esto significa de que estamos encontrando un intercambio entre nodos que da una distancia menor, lo cual es lo que buscamos. Entonces procedemos a hacer el intercambio de los cruces de los arcos e intercambiar en la ruta inicial, la ruta que ya teníamos, los nodos de los arcos y reordenamos los arcos de los nodos restantes, así obteniendo una nueva ruta haciendo un intercambio entre nodos. Y nos preguntamos, de nuevo, ¿se cumplió el número de iteraciones? Si la respuesta es no, volvemos a iterar. Pero si ya cumplimos con todas las iteraciones que buscábamos, entonces procedemos a la siguiente decisión. Es la distancia de esta nueva ruta, esta última ruta que obtuvimos menor que la distancia de la ruta factible con la que inicialmente comenzamos. Bueno,
¿Por qué? Ya que en una etapa cambiamos e intercambiamos los nodos de grupos factibles, perdón, los nodos de los grupos por los nodos que tengan una menor distancia. Y después eh, hicimos un intercambio entre nodos como búsqueda local. Pero esta no siempre va a ser la menor distancia. Entonces, si esta última distancia que obtuvimos es menor que la que empezamos, con la que empezamos, podemos volver a empezar todo este proceso. Entonces, ¿es la distancia de esta nueva ruta menor que la distancia de la ruta factible inicial? Si la respuesta es sí, entonces ingresamos a esta última ruta como una ruta inicial y vamos a recorrer al siguiente nodo, esta ruta. Entonces volvemos a empezar todo el proceso y después eh, vamos a detenernos si es que la ruta de inicio, la distancia de la ruta de inicios va a ser igual a la ruta de la distancia de la ruta final. Esto significa de que ya no se pueden hacer iteraciones, ya que por medio de este algoritmo no es posible seguir reduciendo la distancia de la ruta. Y procedemos a terminar con el algoritmo.